Entonces, si uno quiere definir el aborto vendría a ser la interrupción del embarazo. Antes que el feto pueda sobrevivir de manera espontánea fuera de la cavidad uterina. Eso sería el aborto. Pero estamos hablando de aborto espontáneo. Interrupción del embarazo. Cierra la puerta para que no golpee. Hasta hace un tiempo se consideraba que el aborto se debía de considerar hasta 20 semanas. Y en la actualidad, 22 semanas y un día. Ahora, ¿en función a qué? Antes se hablaba, antes de 20 semanas y parto después de 20 semanas y un día. Y en la actualidad el parto es 22 semanas y un día, parto. Porque cuando se producía el parto después de 20 semanas y un día, por lo menos hasta 26, nadie vivía. Pero si se producía, ahora últimamente con el adelanto de la tecnología, de la ciencia, si es que se produce el parto después de 22 semanas y un día, ya existe la posibilidad de que pueda sobrevivir. Entonces, de ahí que la Organización Mundial de la Salud recomienda que debemos de hablar de parto después de 22 semanas y un día. Y aborto hasta 22 semanas. Ahora, cuando uno habla de aborto, hay formas de clasificar el aborto. Una forma de clasificar es en función a la edad gestacional. Entonces uno dirá que estoy frente a una gestante que tiene un aborto temprano o precoz. ¿Cuándo hablamos que estamos frente a una gestante que tiene aborto temprano o precoz? Hasta 12 semanas de embarazo. Y después, aborto tardío, 13 semanas hasta 22 semanas. Aborto tardío. Pero hay otra forma de clasificar. Y se puede clasificar, considerar que estamos frente a una gestante que tiene aborto espontáneo y un aborto provocado. Espontáneo, si acaso no hay intervención de la mano del hombre. Provocado, si es que alguien metió la mano. Provocado, alguien lo ha provocado. Lo que estamos viendo en sí es el aborto espontáneo. Es lo que se conoce. Porque el aborto provocado no se conoce. En estos momentos, ¿cuántas chicas que se embarazan estarán terminando en un aborto provocado? Esa parte no lo conocemos. Pero el aborto espontáneo, sí. Entonces, consideramos aborto espontáneo cuando no interviene la mano del hombre. El 80% de los abortos se presenta tempranamente o en forma precoz. Entonces, del 100% de los abortos espontáneos, 80 se va a presentarse antes de 12 semanas. 12 semanas. 20% en forma tardía. Significa entre 13 semanas y 22 semanas. Solo 20%. Como vamos a ver después,
Lógicamente, cuando uno está frente a un aborto temprano o precoz, la causa predominante son los problemas cromosómicos, cromosomopatías. Razón por la que el embarazo se termina tempranamente, en forma espontánea. Esos embriones y fetos que tienen cromosomopatías, hagamos lo que hagamos, se va a perder. ¿Por qué? Porque el organismo detecta que algo malo sucede en el cuerpo de la mujer y lo va a eliminar. Entonces, seguramente si es que revisan van a encontrar, si es que no sucediera esto, en la sociedad habría un montón de malformaditos. Porque sería un problema para la familia, pero también sería un problema social. Entonces, pocos son los que llegan a término, significa 40 semanas, y nacen con problemas, ¿no? Y también aborto terapéutico. Hoy día se hospitalizó un caso de un embarazo, me parece, de 13 semanas, que tiene hidropesía fetal. Hidropesía fetal. Entonces, la ley considera que en el Perú se puede hacer un aborto terapéutico. ¿Cuándo va a ser el aborto terapéutico? Primera opción, salvar la vida de la madre. ¿Qué significa eso? Si es una mujer, tiene un problema de corazón, sabemos teóricamente que el embarazo, durante el embarazo, hay incremento de la volemia, ¿no es cierto? ¿Cuánto se incrementa? 30%, entre 25 y 45%. Ese incremento de la volemia en una mujer que ya tiene problemas de corazón puede generar una insuficiencia cardíaca que finalmente se puede morirse. En esos casos, con la idea de salvar la vida de la mujer, se realiza el aborto terapéutico. Pero también se puede realizar el aborto terapéutico cuando uno detecta tempranamente, estamos hablando antes de 22 semanas, malformaciones congénitas, que si es que se produce el parto, se va a morir. Entonces, este caso que hoy día se ha hospitalizado, hidropesía fetal. Está llenándose de agua el feto. No va a llegar a término. Y si llega a término, nace y se muere. Entonces, ¿para qué esperar 9 meses y sale y se produce la muerte? Entonces, en esos casos se contempla realizar el aborto terapéutico. Pero para ello, sería bueno que ustedes me dicen, primero a solicitud de la pareja, se supone mamá, papá. Segundo, una vez se ha solicitado, tiene que hacerse una junta médica en la que esté integrado 3 ginecólogos, por decirlo. Aceptan, después de evaluar esa junta, y sugiere que sí se debe determinar el embarazo. Pero para ello también tiene que ver el psiquiatra, porque no vaya a ser que uno realiza el aborto terapéutico y entra en depresión y se muere la paciente, se puede suicidar y nos echarían la culpa a nosotros. Entonces tiene que haber una junta, tiene que haber una interconsulta psiquiatría, evaluar el psiquiatra la personalidad de esta niña, ¿no? Entonces ahí se puede realizar el aborto terapéutico. Y hay otra clasificación que es la clasificación clínica. Entonces, de todas las clasificaciones que hemos mencionado,
utilizamos la clasificación clínica. Estamos hablando de aborto espontáneo. Entonces, según esta clasificación, estamos hablando del aborto espontáneo, es una secuencia. Por alguna razón, una gestante presenta inicialmente amenaza de aborto. Y lógicamente la amenaza de aborto se resuelve generalmente, más del 95% se resuelve. Y un pequeño porcentaje sigue avanzando. Entonces, si la amenaza de aborto no se resuelve, el siguiente paso será aborto inminente. Inminente. Si es que no se resuelve en este estadio, pasará aborto inevitable. Inevitable. Si no se resuelve, pasará aborto en curso. Lógicamente uno puede controlarlo hasta aborto inminente. Como su nombre dice, aborto inevitable, eso ya no hay vuelta atrás. Va a seguir su curso y como su nombre inevitable, se va a perder. Es un caso perdido. Cuestión de horas, de repente días, pero es un caso perdido. Luego pasará a aborto en curso. El siguiente paso de aborto en curso, tenemos esas tres opciones. Se elimina una parte del contenido uterino, entonces hablamos de aborto incompleto. Aborto incompleto. Una parte se eliminó, otra parte quedó. Luego tenemos otra opción, aborto completo. Se eliminó todo. Aborto completo. Pero también hay un pequeño porcentaje de gestantes que entran en amenaza de aborto por alguna razón. Antes de eliminarse el producto de la gestación, el feto se muere. Se muere el feto y se queda dentro del útero. Estamos hablando de aborto diferido. Diferido. O sea, ya está muerto, no se eliminó nada y se quedó ahí. Aborto diferido. ¿Cómo saber si realmente estamos frente a un aborto diferido? Ecográficamente. Ecográficamente, ¿qué nos va a decir que es un aborto diferido? La ausencia de latidos. Pero si este aborto diferido en la que el feto está intraútero por alguna razón se deja ahí, lógicamente eso sería antes y ahora ya no, poco se ve, se va a convertirse en aborto frustro. Aborto frustro. En la que el feto muerto o el embrión muerto, junto con, dependiendo, placenta o tejido trofoblástico, empieza a desintegrarse, pero no se elimina afuera, se queda en la cavidad uterina. El embrión o feto, más la placenta o tejido trofoblástico, se va secándose, se va secando cada vez más. Lógicamente desaparece el líquido amniótico, lo poquito que había, ya no hay. Ese tejido intracavitario se convierte como carne seca, el charqui, y se pega a la chalona, ¿no es cierto? Se pega a la pared del útero. Y si uno
por desconocimiento empieza a hacer, se dan cuenta, ¿no es cierto? Hacen ecografías y pues se ha muerto adentro, hay restos todavía y hay que hacer LU, se meten a hacer LU, se viene un huaico de hemorragia, una hemorragia, se puede morirse la mujer. Entonces, en mi tiempo de estudiante, se hablaba de aborto frustro, cuando una vez muerto el producto de la gestación se quedaba en el útero por 8 semanas. Ahora, como les decía, se ve ya raras veces. ¿Por qué? Porque una mujer, aun cuando sea pobre de los pueblos, no baja su menstruación, se hace la ecografía. Ahí se detecta que está vivo o está muerto. Y si está muerto, lógicamente vienen al hospital y se evacúa la cavidad uterina. Entonces ya pocas veces se ve aborto frustro. Entonces les decía, esta es la clasificación que se utiliza en los hospitales como diagnóstico. ¿Y cómo haremos el diagnóstico? Ecográficamente. Otra idea, por ahí alguien que está durmiendo, por ahí por el rincón. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Laboratorio, beta-HCG. Otra idea, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo saber si estoy acá? ¿Cómo saber? ¿Qué dice Portugal? ¿Qué dice? A ver. Clínicamente, entonces, si ustedes... Ahora, yo no veo que estudian ustedes, yo no sé cómo se sacan 15, 16, plagian bien nomás creo, o agarran esas pruebas más o menos similares y sacan buena nota. Pero cuando se les pregunta casos básicos, así, no saben. Entonces, si ustedes revisan, por ejemplo, les dije para que revisaran específicamente para este tema, uno de los libros que pueden revisar es Schwartz. Bonito lo explica esta parte. Schwartz. También está en el William, pero mucho divaga, ¿no? Entonces, ahí se van a darse cuenta, uno puede hacer el diagnóstico solo clínico. Donde van a hacer serum, no hay ginecólogo, ¿no? Pero ustedes serán pues el personal de salud más teóricamente capacitado. Pero la enfermera está esperando de ustedes, la obstetriz está esperando de ustedes. Ahí tienen que manejar solo la clínica, porque vamos a suponer si hay ecografía, pero tampoco saben hacer ecografía. Y la otra opción es que no hay ecografía. Entonces solo tienen que basarse en la clínica. En general, cuando uno habla de aborto, en la clínica tienen que recordar solo tres cosas. Uno, hemorragia. Dos, dolor abdominal. Y tres, modificaciones del cuello uterino. Tres cosas nada más. Y eso preguntando nomás, pues, ¿no? Hemorragia. Dolor. Tacto vaginal para modificaciones del cuello uterino. Y cada uno de estos tiene sus características, ¿no? Cuando para que una mujer pueda abortar, se supone que tiene que tener factores de riesgo, ¿no? Y dentro de los factores de riesgo, importante la edad materna. Por eso que ya está establecido a qué edad una mujer debe de embarazarse. Lo ideal, ¿no? Entre 25 años y 35 años. Antes puede, sí, pues,
pero no es lo mejor. Después puede, también puede, pero no es lo mejor. Entonces la edad materna. El riesgo se incrementa a medida que aumenta la edad materna. Estamos hablando después de 35 años. Se han hecho revisiones y se ha encontrado que entre 12 a 19 años el riesgo de abortar es 13%. Y entre 40 y 44, 51%. Es alto. Y uno se preguntará por qué después de 40 años hay más riesgo de abortar, de perder. Está relacionado con la calidad de los ovocitos, del óvulo. Está relacionado. Entonces, cuando un óvulo de mala calidad es fecundado, se supone que está alterado también los cromosomas y lo va a perder. Y es 50%, ¿no? Es alto. Entonces, la edad materna es importante. También el estrés. El estrés actúa negativamente sobre la gestación. Por ejemplo, sería bueno que alguien compare aborto, mujeres citadinas o que trabajen con mujeres del campo, ¿no? ¿Quién aborta más? Entonces ahí se van a darse cuenta, se supone, las mujeres de las ciudades, múltiples estrés, desde llevar el hijo al colegio, por decir, van a abortar más. Mientras en el campo, feliz, ¿no? Puede haber pobreza, pero no hay estrés. Están más tranquilos. Entonces, el tabaco, las que fuman. Ahora ya se ven menos chicas que fuman, ¿no? Salvo fiestas de repente, ¿no? El alcohol, más alcohol, ¿no? Ahora, antes fumaban, ahora no fuman, pero consumen alcohol. Alcohol también es un factor de riesgo para el aborto. Dentro de las causas ovulares ya relacionados al óvulo fecundado, lo más importante son los problemas cromosómicos. Si hablamos de problemas cromosómicos, entre el 40 y 60% de los abortos espontáneos presentan alguna alteración cromosómica. 40-60%. Esos son los que se presentan tempranamente, o sea, presentan aborto tempranamente. Cuando se dice temprana, antes de 13 semanas. Pero de esos 13 semanas, no es que van a perder 9, 10 semanas, no. 5 semanas, 6 semanas, 7 máximo, será 8 semanas. Ahí lo van a perder. Y al hacer una revisión anátomo-patológica, ¿qué se ha encontrado? Trisomía, 52%. Triploidía, 20%, y síndrome de Turner, 18%. Problemas cromosómicos. Pero también problemas genéticos. Cuando uno habla de problemas genéticos, podemos encontrar en estos fetos que se han perdido o embriones que se han perdido alteraciones o mutaciones de un gen o mutaciones de varios genes. En estos embriones o fetos que tienen problemas genéticos existe integridad de los cromosomas. O sea, los cromosomas están bien, el problema está en los genes. ¿Cómo se explica la muerte y por lo tanto la pérdida? En estos embriones o fetos que tienen problemas genéticos hay alteraciones enzimáticas. Y estas alteraciones enzimáticas interfieren en el metabolismo normal del embrión o el feto. Entonces, si hay alteración en el metabolismo, va a haber una
privación del aporte de sustancias nutritivas y se muere. Como está muerto, el organismo detecta, empieza a presentar dolores, sangrado y se... También malformaciones uterinas, ¿no? Dentro de las malformaciones, útero septado, bicórneo, bidelfo, el caso que les comentaba, y problemas de miomas. Y cuando uno habla de miomas, existen 3 tipos de miomas. Uno, la submucosa, un mioma que está en la cavidad uterina. 2, que está en la pared intramural. Y otro que está fuera, crece hacia afuera, subseros. De estos 2 o de estos 3, lo que genera problemas es el submucosa intramural. Mujeres que tienen mioma submucosa a veces no se embarazan. Es causa de infertilidad. Si se embaraza, lo aborta. Mientras mioma intramural, cuando se embaraza normal, el producto de la gestación crece normal, 9 meses por decir, se produce el parto, en el puerperio va a generar problemas de hemorragia. Entonces estamos hablando de hemorragia del posparto. ¿Por qué? Porque la presencia de un tumor a nivel del miometrio evita la contracción de las fibras musculares. Entonces hay una hemorragia y muchas veces podemos terminar en una histerectomía, ¿no? Y el otro problema es incompetencia cervical, incompetencia de OSI, orificio cervical interno. Ahora, en algún momento les hablaba, el cuello uterino tiene 2 orificios, orificio cervical interno y el orificio cervical externo. Entre estos 2 orificios, el más importante es el orificio cervical interno. ¿Por qué? Porque le da la resistencia, contiene la presión intracavitaria. Entonces, ¿quiénes tienen incompetencia cervical? Aquellas mujeres que han tenido abortos provocados. Durante un aborto provocado, si es que no se les hace bien, se lesiona el orificio cervical interno. Por lo tanto, esa función de generar resistencia se pierde. Entonces, la característica de estas mujeres que tienen incompetencia de OSI es que tienen abortos tardíos. Aborto también. Por decir, primer embarazo, se provocó aborto y mala suerte, se malogró el OSI. Segundo embarazo, ya no quiere provocarse el aborto, continúa el embarazo, por decir, llega a 18 semanas y a los 18 semanas se pierde. ¿Cuál es la característica? Ya no se cumple lo que les había mencionado, 3 cosas clínicamente: hemorragia, dolor, modificación del cuello. Estas mujeres que tienen incompetencia de OSI no duelen, tampoco sangran. ¿Cuándo se dan cuenta? Se dan cuenta que algo sale por sus partes, introito vaginal. ¿Qué es ese algo? Las membranas corioamnióticas. Y dentro de las membranas, agua, ¿no? Entonces, por eso se dice por acá dilatación cervical indolora. O sea, no hay dolor, pero el cuello empieza a dilatarse. El aborto se presenta en el segundo trimestre, después de 13 semanas. Ahora, ¿cuál es la otra característica? Les decía, se pierde en el segundo trimestre. Segundo, que no hay dolor, no hay sangrado. Y tercero, la otra característica,
Tercer embarazo. Si en el segundo se perdió a los 18 semanas, en el tercero lo va a perder no a los 18 semanas. Se adelanta. Podrá ser 17 semanas, podrá ser 16, podrá ser 15. Se adelanta. Igual, no hay dolor, no hay sangrado. Se pierde. Esos 2, 3 datos importantes. ¿Por qué? Porque el manejo, si queremos que avance el embarazo, hay que hacer un cerclaje. Cerclaje. En otras palabras, ustedes les hayan enseñado puntos, bolsas de tabaquera, ¿no? Sientes el OSI, uno entra, sale, entra, sale, entra, sale. Este cabo con este cabo se cierra. Pero tiene que ser antes del último aborto. Si el aborto era a los 15, 14 semanas tendría que ser. Tenemos que adelantarnos. ¿En qué momento ese punto? Porque tiene que ser con material de sutura no absorbible. ¿En qué momento se retira? Lógicamente cuando llega a 37 semanas. Ya está el feto maduro. Uno lo suelta, de repente en ese momento ¡fum!, se cae el bebito, ¿no? O de repente días después, en esos casos no se ven pues contracciones uterinas. Se viene, poco a poco se va abriendo, ¡fum!, se cae el bebito. Entonces sería bueno que revise, esta parte es importante también, las membranas se prolapsan por el óseo. Entonces hay un término que se llama, las membranas corioamnióticas van a tomar la forma de un reloj de arena. El lugar del orificio cervical externo será la cinturita. Hacia arriba, una bolsa, ¿no? Y hacia abajo, otra bolsa. Es esa bolsa que está formando hacia abajo, la vagina, y a veces sobrepasa el introito vaginal, la mujer se asusta y viene al hospital. Uno ve, también si es que nunca ha visto, se asusta también. Entonces, la única forma de saber puede tener o no puede tener es haciendo una vuelta. Finalmente también problemas de causas maternas, sinequias intrauterinas, y dentro de ello las adherencias fibrosas. El otro término con la que se conoce es el síndrome de Asherman. Síndrome de Asherman. ¿Qué viene a ser el síndrome de Asherman? ASH, ¿no? Asherman. ¿Qué viene a ser? La presencia de adherencias intracavitarias. ¿Por qué se produce? Porque en algún momento se provocó un aborto. Entonces muchos lo han raspado y proceso inflamatorio, proceso infeccioso, y va a formar estas adherencias, ¿no? También otra causa. Lógicamente cuando uno habla de adherencias o síndrome de Asherman, estas mujeres a veces no menstruan, dejan de menstruar. Hasta ese embarazo, normal menstruación, le producen el aborto, nunca más menstruan. Segundo, si menstruan poquísimo. Tercero, no se embarazan. Si se embarazan, abortan. Síndrome de Asherman. También hay problemas inmunológicos que pueden generar aborto. Dentro de los problemas inmunológicos, lo que se observa con cierta frecuencia es el síndrome antifosfolipídico y también el lupus. Y cuando una mujer tiene este problema de síndrome antifosfolipídico, esta mujer va a tener problemas en los 3 trimestres. Primer trimestre puede abortar, segundo trimestre puede abortar, tercer trimestre
grave, preeclampsia. ¿A qué edad gestacional empezamos tercer trimestre? ¿Cuánto será? 28. ¿Cuántas semanas dura el embarazo? Entre 3. ¿Cuánto será? 13.3. 27, 28. Ya, entonces estamos hablando de 27 y 6 por ahí para atrás, ¿no? Entonces, las mujeres que tienen síndrome antifosfolipídico en el tercer trimestre presentan preeclampsias de presentación temprana, graves, de evolución rápida, es evolución tórpida. Hoy día lo detectamos, de repente mañana, pasado mañana está haciendo un herpes rápido. Entonces, aquella mujer que es abortadora habitual se embaraza, ella no ha querido perderlo, lo pierde. Otra vez se embaraza, segundo embarazo, otra vez lo pierde. Ahí hay que sospechar síndrome antifosfolipídico. O les también, porque son las mujeres que abortan en forma segura, ¿no? Si uno detecta que estamos frente a un síndrome antifosfolipídico, el tratamiento ya es sencillo. ¿Con qué se maneja? Aspirina. Aspirina. ¿Cuánto de aspirina? En promedio 100 miligramos. ¿Cuánto tiene la tableta usual que conocemos? ¿Cuánto será? 80. ¿Cuánto será Portugal? ¿Cuánto es? ¿Tú que estás plagiando? ¿Cuánto será? A ver, ¿nunca han tomado aspirina? De 500 miligramos. Entonces, para obstetricia tenemos 3 presentaciones en obstetricia, para usar en obstetricia. 81 miligramos, 100 miligramos, 150 miligramos. Eso de 81 miligramos usamos, también usan los cardiólogos, ¿no? Cardiólogos utilizan también para prevenir la angina, los infartos. Les he hablado de eso, ¿no? Ya, usan. Entonces, para nosotros tenemos 3, 81, 100, 150. Usamos de 100. Entonces, el tratamiento combinado de aspirina, baja dosis, 100 miligramos, más heparina de bajo peso molecular, tiene resultados excelentes en caso de síndrome antifosfórico. Lógicamente, para la heparina el ginecólogo no lo indica, ya lo indicará pues el hematólogo, ¿no? O el reumatólogo también. También hay problemas endocrinos, las hipotiroideas, mujeres que tienen hipotiroidismo. Igual, tienen problemas de menstruación, problemas de ovulación, problemas de embarazo, si se embarazan, abortan también, ¿no? Hipotiroidismo, riesgo de aborto, es el doble comparando con otras mujeres que no son hipotiroideas. Diabetes también, las diabéticas. También es un problema. Alta concentración de glicemia produce apoptosis de células del blastocisto y genera aborto. Entonces, cuando hablemos, por ejemplo, de diabetes gestacional, ¿cuándo pensar, sospechar? Porque acá es la sospecha, ¿no? ¿Cuándo sospechar en diabetes gestacional? Si yo tengo una gordita, por ejemplo, gordita, antecedentes de aborto, antecedentes de óbitos fetales, antecedentes de parto pretérmino, antecedentes de macrosomía fetal. O sea, tengo que pensar pues en diabetes gestacional. Entonces, las mujeres que tienen diabetes, se supone la alta concentración de glicemia, o glicemia que no se controla, va a estar alterado el sistema inmune. Y se observa con cierta frecuencia apoptosis a nivel de blastocisto. Mala implantación y lo pierde, ¿no?
Y finalmente, insuficiencia del cuerpo lúteo también. Insuficiencia del cuerpo lúteo. ¿Qué importancia tiene el cuerpo lúteo durante el embarazo o para la gestante? Claro, es el lugar donde se sintetiza progesterona, ¿no? Y cuerpo lúteo hace las veces de la placenta. ¿Hasta qué edad gestacional? 10 semanas. 10 a 12 semanas comparte la función con la placenta. Y a partir de 12 semanas, y solo la placenta, ¿no? Ya no nos interesa el cuerpo lúteo. Entonces, pero hay mujeres pues que tienen insuficiencia del cuerpo lúteo, no produce progesterona, por lo tanto, no hay alimento para el producto de la gestación, se muere y se aborta. También hay una serie de infecciones que antes había más, menos ahora. Sífilis, por ejemplo, listerias, citomegalovirus, toxoplasmosis, viola, parotiditis. Son las infecciones que pueden generar abortos. De todos estos, lo que he observado, sífilis y toxoplasmosis. Toxoplasma últimamente se ve con cierta frecuencia. Toxoplasma. Sífilis antes era bastante, después bajó y ahora otra vez se incrementa. Entonces, si ustedes son curiosos, revisa, por lo menos en Lorena, no sé cómo será en regional, todas las gestantes en trabajo de parto que se hospitalizan. Eso es por norma, lo hacen su RPR. Y ese resultado, ya sea positivo o negativo, está en la primera hojita de la historia. Entonces, si ustedes son curiosos, agarran la historia, mira, reactivo o no reactivo. Si es reactivo, ¿han hecho o no han hecho las diluciones cuantitativas, ¿no? Entonces, van a observar que últimamente ha aumentado la sífilis. Ha aumentado. Antes era bastante, después bajó, otra vez ahora está subiendo, ¿no? Y si hablamos de aborto espontáneo, esto ya aborto espontáneo, este dato es importante. El 20% de los embarazos o de las gestaciones finaliza espontáneamente en aborto. 20%. De 100 mujeres que se embarazan, 20 mujeres lo pierden y 80 tiran para adelante, espontáneamente. Ahora, lógicamente, de estos 80, ¿cuántos se provocarán? No lo sabemos. Estamos hablando espontáneo. Y cuando uno habla de aborto espontáneo, la mayoría de estos abortos van a terminar, como les mencionaba, como aborto temprano, los 3 primeros meses del embarazo. Aborto temprano. Cuando uno está presente o cuando uno está frente a una mujer que tiene amenaza de aborto en el segundo trimestre, vale decir de 13 semanas para hasta 22 semanas, casi seguro la causa son las infecciones que hemos mencionado o las malformaciones congénitas a nivel del útero. Entonces, y cuando hablamos ya de amenaza de aborto, el primer eslabón de esa secuencia, la amenaza de aborto, como les había mencionado, tiene buen pronóstico. Buen pronóstico. ¿Por qué? Porque entre el 90 y 96% de los casos, el embarazo continúa. Sin hacer nada, solo con el reposo. Nada más. Reposo. Por naturaleza, la mujer es estreñida. Durante el embarazo se estreñen más. Entonces, si es que están estreñidas, van a pujar. Ahí viene el problema. Entonces, como parte del manejo, reposo, alimentos que ablanden las heces, o de repente usar hasta lactulosa. Pero es solo reposo nada.
¿no? Entonces 90-96 continúa el embarazo, solo 4 a 10% lo van a perder. ¿Cuál es la clínica de una amenaza de aborto? El síntoma fundamental, sangrado. Una hemorragia por vía vaginal. Si hablamos de amenaza, la hemorragia es escaso o de leve intensidad. Escaso o leve. Asociado a dolor a nivel del hipogastrio. Dolor de tipo cólico. Igual, este dolor es de leve intensidad. Ya tenemos dos. Hay una hemorragia, hay un dolor. ¿Qué falta? Hacer tacto vaginal. Uno hace tacto vaginal y en el tacto vaginal, si queremos centrarnos en amenaza de aborto, solo necesitamos evaluar el útero y el cuello uterino. Entonces, si es una amenaza, tamaño uterino corresponde a la edad gestacional. Corresponde a la edad gestacional. Y si hablamos de cuello uterino sin modificaciones. Cuando uno dice modificaciones, ¿a qué nos referimos? ¿A qué se refiere cuando uno habla de modificaciones? Sin borramiento, sin dilatación. Ya, borramiento, perfecto. Dilatación. Perfecto. ¿Qué más? Entonces uno hace tacto vaginal, bueno, está como no hubiera pasado nada. No hay modificaciones. Cuando hablamos de trabajo de parto le decía 4 cosas en modificación del cuello. 1, posición del cuello. Segundo, la consistencia del cuello. Tercero, la incorporación. Y cuarto, la dilatación. Entonces, esas 4 modificaciones no se observan. Si hablamos de diagnóstico en amenaza, el diagnóstico es solo clínico, sí podemos hacer una ecografía. La ecografía con 3 fines. La ecografía me sirve para ver el saco gestacional. ¿Cómo está el saco gestacional? ¿Cuánto es la dimensión del saco? ¿A qué edad corresponde? Si ecográficamente determinado la edad corresponde a la edad por fecha última menstruación, para eso sí, ¿no? Y ver, ¿hay o no hay embrión o feto? ¿Hay o no hay? Y si hay embrión o feto, este embrión o feto ¿tiene o no tiene latidos? Se supone, si todo anda muy bien, el saco gestacional de bordes regulares. Dentro de este saco gestacional, bordes regulares, vamos a ver embrión o feto. Si hablamos de embrión, al costadito del embrión hay una vesícula, vitelino, vesícula, otra bolsita. Justo al costado de la vesícula está el embrión, vesícula vitelina. Y en el embrión, latidos. Si estamos en la etapa embrionaria, serán latidos embrionarios. Si estamos en la etapa fetal, serán latidos fetales. Ahora, en una ecografía, hecho la ecografía, podemos ver saco gestacional, podemos ver embrión, quizás no ver latidos. Definimos que el embrión está vivo o está muerto. No hay forma, ¿no? De repente, un poco temprano, estamos haciendo la ecografía. ¿Por qué? Porque es una secuencia. Primero aparece la bolsa, saco gestacional. Segundo, la vesícula. Tercero, el embrión. Y cuarto, latidos.
De repente justo hemos hecho la ecografía cuando recién está apareciendo el embrión. ¿Qué hacer? Como dice acá, si existen dudas sobre vitalidad embrionaria, hay dos posibilidades. Repetir la ecografía. ¿En qué tiempo? 7 a 10 días. Volver a hacer ecografía en 7 a 10 días. Y la otra opción, dosaje de la hormona gonadotrofina coriónica en forma serial. Ya fastidioso, hay que sacar, es un dosaje de la hormona gonadotrofina serial, pero cuantitativo. ¿Qué significa? Hay que sacar sangre, ¿no? Más práctico, hacer una ecografía. Entonces se le cita, se vuelve a citar a la paciente, a la gestante, en 7 días. En 7 días, si habíamos visto ya el embrión, si todo anda muy bien, ya debemos ver el corazón latidos. Si no se ve, significa que está muerto. Está muerto. En caso de dosaje, es un control serial. Significa que debemos de solicitar dosaje cuantitativo de esta hormona cada 48 horas. Es la pregunta de examen, ¿no es cierto? 48 horas. Hoy día lo hago, mañana estas horas 24, pasado estas horas 48 horas. Teóricamente la concentración, si todo anda muy bien, la concentración debe ir duplicándose. Hoy día he visto 10, pasado mañana debe ser 20, otros 48, 40, otros 48, 80, duplicándose. Si eso no se observa, o de repente hoy día 10, pasado mañana 10, siguiente 10, está muerto. Hay que terminar con él. Pero esto más engorroso, más práctico la ecografía. Yo creo que hasta ahí nos iremos. ¿Tú? Sí. Sí, no, igual en la casa tiene wifi. Sí. No, mira, nosotros antes íbamos a exponer, gracias. Terminas de exponer y bajábamos a nadie a su cuarto.